A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Una niña recuerda así un bello momento de su infancia que, a pesar de todo, terminó en llanto. Soy una niña de 4 años, de cara colorada, redonda, colorada, chatita y fea. Sentada en el umbral de mi casa, muevo los labios como leyendo un libro que tengo en la mano y espío con el rabo del ojo el efecto que causo en el transeúnte. Unos primos me avergüenzan gritándome que tengo el libro al revés y corro a llorar detrás de la puerta. Esa niña se llama Alfonsina Storni y a sus 4 años ya quería impresionar a alguien simulando que sabía leer. Pasaron los años y esa niña, convertida en mujer, impresionó a los lectores, demostrando que sus versos eran de gran vuelo poético. Alfonsina Storni tuvo una vida intensa que se resolvió de manera dramática. En Mar del Plata, una madrugada decidió entrar caminando hasta las profundidades del mar. Antes de tomar aquella decisión, Alfonsina Storni había escrito un poema en el cual anunciaba su final y le pedía al mar que le pusiera como lámpara una constelación. Y así concluyó la vida de Alfonsina Storni, un día como hoy, 25 de octubre de 1938. Y desde entonces, los lectores de su poesía nos preguntamos qué poemas nuevos se fue a buscar al fondo del mar. Las principales noticias del día. Titulares. El Fondo Monetario Internacional muestra respaldo a Ecuador en Estados Unidos. La ministra de Energía no garantiza reducción de apagones para la próxima semana. 3 agrupaciones políticas se quedan sin candidatos para asambleístas nacionales. En política internacional, cumbre BRICS. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, El Nuevo y el Viejo Ecuador. Roberto Aguilar, fin del juicio político de Palencia, el más desastroso de la historia parlamentaria. Noticias internacionales. Noticias del día. El Fondo Monetario Internacional muestra respaldo a Ecuador en los Estados Unidos. Las reuniones que mantiene el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, con representantes del Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial en Estados Unidos parecen ir sobre ruedas, pues la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, ha felicitado al ministro ecuatoriano a través de su cuenta de X por el progreso del país en el marco de su programa respaldado por el Fondo Ampliado. Espero que sigamos colaborando, añadió. Asimismo, Ilan Golfang, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, también destacó la conversación obtenida con Vega sobre la colaboración de la entidad con la agenda de desarrollo del país. Analizamos los desafíos energéticos y de seguridad y el apoyo del BID para hacerles frente con iniciativas tales como la generación de energías renovables y la Alianza para la Seguridad. Seguimos, remarcó Golfang también en su cuenta de X. Vega se encuentra en Estados Unidos para asistir a las reuniones anuales del FMI y el Grupo del Banco Mundial, a través de las que busca fortalecer el respaldo de los organismos multilaterales al programa económico del gobierno del presidente Daniel Noboa. El ministro tiene previsto asistir a la Mesa Redonda Mundial sobre Deuda Soberana, dialogar con representantes del Banco Mundial, con representantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y presentar el estado de la economía ecuatoriana a inversionistas en foros organizados por JP Morgan, Goldman Sachs y Barclays. La ministra de Energía no garantiza reducción de apagones para la próxima semana. En momentos en que la cota del embalse de Mazar está llegando al mínimo histórico, la ministra de Energía en funciones, Inés Manzano, reconoció este 24 de octubre que los horarios de cortes de luz de la próxima semana podrían variar. Los racionamientos a nivel nacional, según lo prometido por el gobierno, serían de 6 horas a partir del 28 de octubre y luego en noviembre bajarían incluso a 4 horas diarias. Pero las condiciones climáticas y la disponibilidad de los caudales, claves para el funcionamiento del complejo integral Paute, complicarían las promesas estatales.
Por ello, en una entrevista este jueves, la ministra no garantizó que los apagones se reducirán. Estamos haciendo todo lo posible para mantener estas 8 horas y 6 la próxima semana y hasta ahora no hay cambios, pero sería irresponsable decir que esto no cambia. Según Manzano, la planificación de los racionamientos se realiza con base a la información que provee el INAMI. Este Instituto de Meteorología hasta ahora ha indicado que hay humedad en el ambiente y probabilidades de lluvias, aunque, como mencionó Manzano, hay otras variables climáticas que alejan las posibilidades de precipitaciones, como la radiación solar y los vientos. De momento, el cronograma de cortes de luz presentado por las distintas empresas eléctricas sigue vigente, recordó la ministra, pero sin descartar posibles modificaciones a futuro. 3 agrupaciones políticas se quedan sin candidatos para asambleístas nacionales. Un fallo de última y definitiva instancia dictada ayer 23 de octubre del 2024 por el Tribunal Contencioso Electoral TCE dejó a los movimientos Pachacuti, Democracia Sí y al Partido Avanza sin candidatos para asambleístas nacionales para las elecciones presidenciales y legislativas del febrero del 2025. Los jueces contenciosos electorales negaron los recursos presentados por estas agrupaciones políticas, con lo cual se ratificó la resolución del Consejo Nacional Electoral CNE, que en una sesión del 8 de octubre negó la calificación de las candidaturas de estas listas por haber incurrido en incumplimientos insubsanables a la Ley Orgánica Electoral o Código de la Democracia. En la plenaria del 8 de octubre, el Pleno del CNE acogió un informe de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y se determinó que las organizaciones incumplen con la ley electoral en lo relacionado con las elecciones primarias. El numeral 1 del artículo 105 del Código de la Democracia determina que el CNE no podrá negar candidaturas excepto las mismas no provengan de procesos democráticos internos o elecciones primarias. Este fue el principal argumento para que el Pleno del CNE niegue por unanimidad la inscripción de las listas para asambleístas nacionales de estas organizaciones. Por otra parte, el Contencioso Electoral también resolvió negar el recurso presentado por Sociedad Patriótica respecto a su lista de candidatos a parlamentarios andinos para las elecciones del 2025. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Juan Carlos Calderón, director de Plan B. Habló acerca del incremento de homicidios en el Ecuador. Escuchemos lo que dijo. Las cifras en general que nosotros, hay cifras oficiales que se manejan desde el Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Policía Nacional, básicamente, Dirección General de Investigaciones, etcétera, y las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, del INE. Y claro, hay una diferencia ahí, no es muy grande la diferencia en realidad, pero sí preocupa el hecho de que haya datos distintos respecto a los homicidios. Entonces, realmente del año anterior comparado como se hace del año anterior hasta septiembre, al año actual hasta septiembre, sí hay una diferencia de unos 150, ¿no es cierto? Menos. Pero, como digo, cada vida es muy importante. Estamos hablando de números, de estadísticas, desafortunadamente, estadísticas mortales, de homicidios intencionados, pero sí da preocupación sobre eso. El otro tema es la tendencia, la tendencia en la cual los 10 cantones más violentos del país han cambiado. Como que ha mutado el crimen, porque cantones que eran violentos el año pasado, de los más violentos, como Huaquillas, por ejemplo, ha dejado de serlo. Y hay otros. Han ido mudando la violencia hacia otros cantones, básicamente. Básicamente va hacia otros cantones, aparece en otros, por ejemplo, en la Amazonía ecuatoriana, todo vinculado, ojo, al tema de la minería ilegal. Donde hay minería ilegal hay asesinatos. Sí. Y eso hay que notarlo porque llama la atención lo ocurrido con el cantón Camilo Ponce Enríquez, ¿no? Que la tasa de homicidios está 10 veces más de lo que estaba. Claro, se dispara, pero de hecho lo que me preocupa es que se dispare mientras las autoridades digan que han intervenido en Ponce Enríquez. Sí, no olvidemos que se han dado operativos militares, operaciones militares,
acciones policiales, etcétera, etcétera, pero la violencia continúa y muy gravemente. Así es. Hay otros cantones que aparecen, por no recuerdo el nombre, un cantón pequeño en Los Ríos, que también aparece como una 200, 300%, ¿no es cierto? Hay cantones donde no había, hay 3 cantones donde no había violencia, nunca hubo un asesinato, y hoy existen bastantes. Entonces todo eso nos muestra que es una cuestión de mucha movilidad, este tema del crimen, y va acompañado al delito, o sea, va acompañado al tipo de delito el cual aparece. Y en este caso, los últimos meses se llama minería ilegal. Por ejemplo, en Los Ríos hay varios cantones, Pueblo Viejo, que tenía 55 homicidios, la tasa de homicidios pasó de a 121.2, Buena Fe, igualmente, de 77 homicidios, tasa de homicidios 93.2, Babahoyo, 149 homicidios, la tasa de homicidios es de 77.7, y Vinces, 49 homicidios, tasa de homicidios 56.8. Algunos cantones de dentro de Los Ríos, Juan Carlos. Así es, esto se duplica. Mucho de ello también se entiende que ahí es donde se debe actuar. Es decir, con este tipo de detalle que hemos puesto nosotros, creo que es necesario entender dónde se debe actuar. Los Ríos, Guayas, Camilo Pons están dentro de los estados de excepción que puso el gobierno, el presidente de la República, básicamente. Recordemos que antes el estado de excepción fue general para todo el país, las provincias, y luego se dedicó a 6 provincias y 2 cantones, ¿cierto? Uno en la Amazonía, el Coca, básicamente, entiendo, y otro en Ponce Enríquez, precisamente. Pero vemos, por ejemplo, que en la Amazonía ya hay otros 2 cantones, donde en Chuchufindi, Joya de los Hachas, ¿no? La Joya de los Hachas, donde nosotros habíamos ya publicado un informe sobre cómo la zona del río Supino había sido tomada, ¿no es cierto?, por los comandos de la frontera y los choneros, tomados casi militarmente. Entonces, claro, yo entiendo que el país es muy amplio, las condiciones de operación militar y policial son menores en ese sentido, pero está claro que la información persiste en varios sectores del país, ¿cierto?, donde no solo hay un altísimo nivel de homicidios intencionales, sino que crece, se duplica, se triplica y se centuplica en algunos de ellos. Entonces, claro, me parece que es importante que las operaciones o la forma en que se actúa en ese sentido tenga muy en cuenta estos datos. Patricio Donoso, exministro de Trabajo en Radio Sucesos, opinó sobre el pico y placa laboral. Veamos la nota. Yo emití hace un año un acuerdo ministerial, el número 161, a través del cual establecía sistemas dinámicos u horas laborables dinámicas, en que planteaba, esto fue derogado por el nuevo gobierno, y me alegro que hoy retomen en gran medida o en alguna medida esa iniciativa mía. Se establecen, decía yo hace un año, directrices para la aplicación de jornadas dinámicas. Porque, y le voy a dar un ejemplo, Milton, con su veña. Un restaurante no necesita 8 horas a sus trabajadores los días lunes. Necesita mucho menos, porque los lunes hay poca clientela. Pero los viernes necesitan más trabajadores y más horas de trabajo. Por eso es que yo en el acuerdo ministerial 161 como ministro de Trabajo señalé que hay que distribuir inteligentemente las 40 horas a la semana. Inteligentemente, pero no pues 8 horas diarias en forma estricta. Alemania lo hizo, mi estimado Milton, y ha tenido un éxito enorme. Lo establecieron hace 6 meses. Yo planteaba en ese acuerdo 161 que las empresas puedan determinar según el giro del negocio la posibilidad de incluso trabajar hasta 12 horas diarias. Diga usted trabajar 4 horas el lunes, 8 horas el martes, 8 el miércoles, 10 el jueves o el viernes, y el viernes, de tal manera de hacer mucho más
rentable un negocio, porque hay que cuidar a las empresas para cuidar a los trabajadores, para Ahora, cuidar el empleo. usted, No se cuidan las fuentes de empleo, no ayudándole al sector empresarial, sobre todo al mediano y al pequeño, a las antes de avanzar con el análisis de lo que tenía este acuerdo y lo que tiene nuevo, y las posibilidades reales de ayuda, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué usted firmó este acuerdo ministerial? Yo firmé porque hubo una muy buen análisis de más de un año por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, a través de un convenio con el Estado ecuatoriano, un convenio suscrito por el Ministerio de Finanzas en su momento, a través del cual el BID, sugería varias acciones. Por ejemplo, una de ellas, voy a ser rápido, Milton, una de ellas, establecer la realidad en el siglo XXI del trabajo en el subsuelo. Porque el Código del Trabajo, hecho hace casi 100 años, dice que no se puede trabajar más de 6 horas en el subsuelo, pero las cosas han cambiado. Hoy el Metro de Quito trabaja en el subsuelo, parqueaderos de todos los centros comerciales del país, o de casi todos ellos, trabajan en el subsuelo. Por lo tanto, yo definí a través de un acuerdo ministerial el que se puedan trabajar 8 horas diarias en subsuelo. Pues no era un tema por la crisis eléctrica que hace un año también estábamos viviendo. Más que eso, salíamos del COVID, estimado Milton, y debíamos ayudar inteligentemente al sector privado para precautelar los empleos. Cuando yo fui vicepresidente de la Asamblea, el presidente Lenín Moreno presentó la ley humanitaria, recordará usted, y yo la apoyé, porque eso salvó muchos empleos, sobre todo en el sector turístico y en el sector de la floricultura. En el sector turístico, durante la pandemia, nadie paraba en un parador, nadie paraba en un restaurante, en un hotel, y tampoco se exportaba una sola flor y se exportaban flores al mundo. Entonces, esa ley humanitaria fue buena. Copiando esa iniciativa, una vez acabada la pandemia, yo establecí, a través del apoyo del BID, el que varios acuerdos ministeriales serían necesarios, sobre todo para establecer sistemas o directrices para la aplicación de las jornadas laborales. En Impacto Informativo, Esteban Ron, decano de la Facultad de Derecho de la UISEC, habla sobre el juicio político a Mónica Palencia. Escuchemos lo que dijo. Bueno, como tú bien dices, hace pocos minutos tenemos los resultados del juicio político a la ministra Palencia. Hay que analizar ciertos números, ¿no? El primero de ellos es que no estuvo el hemiciclo completo, no estuvieron los 137 asambleístas, lo cual, en primer lugar, ya te deja con 6 votos menos para empezar a fluctuar. Hubo 131 votos registrados para dicha votación, ¿sí? Votación favorable para la censura y destitución de la ministra Palencia, 77 votos, como tú ya acertadamente lo anunciabas, Bloque Correísta, Pachacutic y Partido Social Cristiano, mientras que ya se conocía, Independientes y ADN votarían en contra de eso. Obviamente, llama la atención las abstenciones que tuvo el movimiento Construye, ¿no? Además que recordemos que Construye también está en un proceso no sé si llamarlo de reformulación político-partidaria, ya que tuvo algunas deserciones, camisetazos, digámoslo así, de algunos asambleístas que ya empezaron a fluctuar a otros movimientos políticos y que de hecho ya son candidatos por otros movimientos políticos como el caso de ADN. Creo que el primer diagnóstico es que efectivamente Construye tiene un cambio en su postura. De hecho, los interpelantes del juicio político, la primera reacción que tuvieron en las primeras entrevistas que se dieron en medios digitales y medios formales es que ¿por qué Construye toma esa decisión, no? Y recordemos que ahí la jefatura de bloque recae específicamente en el asambleísta Peñafiel, quien se mostró cauto a lo largo del juicio político, pero finalmente hay este cambio de decisión. ¿Sí? Ya a lo que corresponde en el análisis de fondo del juicio político, obviamente se hizo los elementos de cargo y descargo. Obviamente los interpelantes tenían pues su línea discursiva, su narrativa y manejaban cierta data, principalmente respecto a la falta de contención a los problemas de seguridad en el país. Algo se abordó de la sesión larga que hubo en el tema de lo que sucedió con la Embajada de México, pero recordemos que eso no era materia de tratamiento del juicio político, y el descargo de Mónica Palencia
fue utilizar los mismos datos presentados en este caso por los interpelantes, pero a través de una interpretación diferente con un contraste posterior de los mismos, ¿sí? Finalmente señalar que dentro de las atribuciones y funciones que ella tiene como ministra, efectivamente existen las contingencias y acciones respectivas. Obviamente sale dentro de la duda la existencia o no del plan Fénix, que eso es lo que estuvo en el diálogo digital, pero estos son los resultados. Cabe aclarar un tema, Edgar, que justo lo recordaba con un colega tuyo hace minutos previo a entrar a la entrevista. Esta sesión fue clausurada por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional, la asambleísta Veloz, antes de que se dé la moción de reconsideración de dicha votación. ¿Sí? Por eso ADN estuvo protestando, pues porque no le permitieron pedir la reconsideración, lo que se hará al parecer el día lunes, que se dé un nuevo plenario. Así es. Recordemos que bajo las directrices del asambleísta Veloz, ahora las sesiones de pleno han cambiado de días. Hay sesiones ordinarias de pleno, me parece que los días lunes y miércoles, y las sesiones de comisiones son los martes y jueves de cualquier semana, ¿no? Entonces tendríamos una sesión ordinaria. En las sesiones ordinarias, obviamente dentro del orden del día, está la verificación de las resoluciones tomadas en sesiones ordinarias previas. Entonces ahí creo que irá la moción de reconsideración. Políticamente esto deja un margen todavía discrecional para ver qué es lo que pasa con Construye, y justamente yo citaba como ejemplo de lo que pasó con la exministra de Salud Verónica Espinosa, ¿sí? Recordemos que Verónica Espinosa en su momento también tuvo pues la moción tuvo pues en este caso el juicio político. Claro, estuvo salvada en la primera sesión, pero en la reconsideración presentada por Mae Montaño, ¿sí? Recuerdo en esa época Mae Montaño, la asambleísta de Creo, presentó la reconsideración y fue destituida. Entonces, digamos que todavía queda abierta la posibilidad de la reconsideración de la votación y deja un margen político, en este caso, para Construye revolución, o sea, digamos, para los dos bandos, ¿sí? Ahora, en el diálogo digital hay un montón de cosas que se están barajando dentro de teorías, ¿no? No te hablo ni siquiera de hipótesis, sino de teorías, que es el por qué Construye cambia de posición tan radicalmente. Tendríamos que escuchar en este caso a la vocería oficial de los asambleístas Bedono, Peñafiel, veamos qué nos dicen a lo largo de estos días, pero ya hay una especulación respecto de la calificación de candidaturas en el Tribunal Contencioso Electoral. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Cumbre BRICS. En un error monumental para la credibilidad futura del proyecto de ampliación del grupo BRICS, este se ha reunido en Rusia, en Kazán, en pleno escándalo por el despliegue de fuerzas del régimen norcoreano en Rusia como carne de cañón adicional para que el ejército ruso las arroje a los campos de masacre en Ucrania. Que Putin haya buscado, de alguna manera, que la cumbre convocada, indirectamente al menos, apruebe y bendiga una peligrosísima ampliación del conflicto ucraniano, ya no con el masivo uso de mercenarios propios y ajenos, cuyas vidas y sangre se compran hoy en un escalofriante mercado tercermundista, incorporando como combatientes a los más pobres y desposeídos, a cambio de unos denarios como precio de su sangre. Desde Siria, de Yemen, de Nepal, de Cuba, jóvenes sin mañana se enrolan para ganar un dinero que en sus países es una fortuna, $2,000 o $3,000 por mes, que ojalá les alcancen a futuro para pagar alguna pierna ortopédica que reemplace la que les arrancó una mina, o para que el perro guía que los conduzca porque sus ojos fueron cegados por la metralla. Y eso, si tienen la suerte de no quedarse en alguna tumba anónima o una fosa común. La utilización de la cumbre para un propósito de la perversidad del descrito establece sin atenuantes un nivel de falta de escrúpulos e indiferencia por unos elementales principios de respeto, tanto por los miembros originales en primer lugar,
y naturalmente por aquellos de reciente incorporación, a menos claro que a estos les resulte indiferente ese irrespeto, ya sea porque no está dentro de su radar o se lo haya aceptado de antemano a la cumbre. Ciertamente es difícil imaginar que China, por largos años el aliado y valedor principal de la monarquía norcoreana de los Kim, haya sido mantenida ignorante y al margen de una movilización y transporte de una importante fuerza norcoreana a Rusia, movilización que fue detectada y denunciada desde hace unas semanas por Ucrania y ratificada por Corea del Sur y Estados Unidos, revelando incluso la argucia de disfrazar y equipar esas fuerzas con uniformes y armamento ruso, intentando hacerlos pasar como rusos buriatos, la etnia mogol más numerosa en la Siberia rusa. Ahí donde Corea del Sur o Estados Unidos pueden tal vez tener un espía, China, en su propio patio trasero, tendrá 10. Eso significa que China, además de conocer de antemano la maniobra, nunca se opuso, al contrario, la bendijo. La implicación no puede ser más obvia y el mensaje al grupo BRICS más claro. Quienes establecen las reglas de juego son China y Rusia, y los demás deben acatarlas y jugar por esas. Las asimetrías en la relación no requieren mayor explicación. En lo militar, el poder combinado de Rusia y de China al interior del grupo es abrumador, y en lo económico, China no tiene contrapeso. En tal medida, el proyecto BRICS enfrenta su más grave dificultad inicial, la credibilidad de que opera para el interés de todos quienes lo integran y que no se convertirá, como ya sucediera en su momento con el movimiento de los no alineados, en un instrumento del imperialismo soviético en aquel entonces. El que los BRICS guarden silencio respecto de la incorporación de Corea del Norte como aliado militar activo en una guerra contra un país independiente constituye la admisión de su acuerdo con los objetivos imperiales rusos y, en efecto, la carta de defunción del orden político internacional basado en el respeto y la intangibilidad de los tratados, abriéndose un incierto, o más bien muy cierto escenario de conflictos permanentes, una suerte de ley de la selva, un ámbito sin duda favorecido por las posturas autoritarias que pasan a ser absolutamente dominantes al interior del grupo, pues a los autoritarismos ruso y chino que de manera pública expresaron su alianza sin límites, se integraron desde enero las dictaduras de Egipto y Etiopía, más la teocracia iraní y los Emiratos Árabes sin credencial democrática alguna. Argentina y Arabia Saudita, que habían sido invitadas, no se integraron finalmente, pues el presidente Milei de la primera se negó absolutamente a asociarse, y la autocracia saudita, por alguna razón interna, también se mantuvo por fuera. Ha llamado mucho la atención que Venezuela y Nicaragua no hayan sido incorporadas, y a lo mejor se debe a que su integración habría sido demasiada evidencia de que los BRICS son en realidad un club de tiranos, y su objetivo principal es el rechazo a tantos conceptos incómodos de las democracias occidentales como el respeto a los derechos humanos. Una tontería. Si para mantenerse en el poder los autoritarismos deben reprimir severamente, encarcelando y matando de ser necesario, por la absurda idea de que los dictadores puedan perder unas elecciones y deban entregar el poder a quien se le ocurre. Están claras las ventajas de una organización en la que los tiranos puedan reunirse tranquilos, sin los estorbos de una prensa grosera que no acepta como verdad revelada
aquello que se publica en los comunicados oficiales e insiste en preguntas incómodas, amparadas en esa sandez liberal de la libertad de prensa y de expresión. No parecería que el mal rato de Maduro y del hijo de Ortega sea de muy larga duración, ya que Rusia y China serán sus valedores, pues se han ganado su calidad de autócratas con trabajo y esfuerzo. ¿Cómo no se va a incluir en el club a Siria, luego de matar a 500.000 de opositores, un auténtico modelo a seguir? O a Cuba, apenas resuelva los apagones. Pues este país es un verdadero decano en esto de la autocracia. El curso de los BRICS como referente para el llamado sur global es una apuesta que indudablemente tiene sus riesgos. Tengo serias dudas que el Congo, por poner un ejemplo, esté muy dispuesto a que le paguen sus diamantes en unos rublos que se han devaluado un 50% en 3 años, o que los cafeteros colombianos reciban unos yuanes que igual se devalúan muy rápido. No lo veo a Lula, que oportunamente se cayó de una escalera para no asistir a la cumbre y evitar encontrarse con su amigo Maduro, que lo ha maltratado recientemente, aceptando que le paguen la soja en yuanes. Pero la prueba de fuego para los BRICS realmente será cuando sus dictadores conviertan su dinero mal habido, el saqueo de sus pueblos, ya sea en yuanes, en rublos o en bolívares, y cuando en lugar de irse a comprar mansiones en las decadentes capitales occidentales, Londres o París, y yates anclados en Marbella, compren sus casas en Kazán, por ejemplo, sede de la cumbre, y naveguen por el mar de Azov y no por el Adriático. Cuando sus fortunas no estén en dólares, en francos suizos, euros o en libras esterlinas, sino en los sólidos rublos o yuanes, para empezar a creer que los BRICS son algo diferente de lo que hasta ahora demuestran ser. Hasta entonces. Editorial. El nuevo y el viejo Ecuador. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Un nuevo Ecuador que elimine al viejo Ecuador no surgirá jamás de la repetición de un eslogan, sino de la voluntad comunitaria sustentada por el peso de la historia, de la razón y de la ley. El dicho, lo que va mal va para peor, es una descripción de la realidad ecuatoriana porque la Constitución del 2008 ha destrozado el horizonte del Estado y porque existe un problema moral en el país. Se ha formado una masa crítica que empuja a la República hacia un futuro impredecible sin oportunidades de mejora. ¿Qué tiene esta Constitución para que Moreno, Lasso, Noboa, teniendo la solución a la mano, hayan sentido un temor reverencial ante ella? ¿Por qué, a pesar de que habría sido sencillo eliminarla, han optado por reformas superficiales? ¿Un pacto fáustico? ¿Abandonar los principios y valores personales a fin de conseguir conocimiento, riqueza y otros beneficios? Para gobernar no basta tener voluntad de poder o querer satisfacer un ego hipertrofiado. Se necesita además legitimidad democrática, valores cívicos inquebrantables, madurez, una sólida formación intelectual, una clara comprensión y liderazgo frente a la gestión requerida y sobre todo saber para qué sirve ese poder. ¿Qué alineación moral lleva a los votantes a elegir opciones que niegan principios, libertades y buenas costumbres, premiando de esta suerte el delito, la ignorancia y la impunidad? ¿Qué desvío ético lleva a la sociedad a sumirse en la banalidad del mal sin cuestionar las consecuencias morales de sus omisiones y normalizan el crimen, el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción judicial y política, la improvisación y la incompetencia de sus autoridades? Hasta el mal extremo se vuelve tolerable cuando las personas renuncian a su capacidad de pensar por sí mismas. Así actuaron los burócratas de la muerte en los campos de concentración de Auschwitz. Nos decía Fernando Mírez en Polis,
política y cultura. Para ser realistas hay que partir de una premisa. Lo peor puede suceder porque lo peor ya ha sucedido 2022. En nuestro caso, nacimos en 1830. Renunciamos de facto a la unidad e identidad colectivas, ya que desde ese momento comenzó la perniciosa pelea de nuestras geografías, gracias a unos cuantos señores que bajo el pretexto de fundar un Estado independiente y presionados por las circunstancias buscaron solamente el predominio de sus respectivas regiones. Incluso, en ese acto iniciático, cambiaron el nombre del nuevo Estado de Quito a Ecuador, desdeñando el nombre de Real Audiencia que existía desde 1563 y el de la Constitución promulgada por el Estado de Quito en 1812. Ecuador tan solo designa la línea ecuatorial o círculo que equidista de los polos y divide a nuestro planeta en los hemisferios norte y sur. Al negar la cultura y la historia compartidas, no supimos proyectarnos con las fortalezas básicas que forman una nación y, sin lograr ser una nación cabal, nos fue difícil la tarea de construir un Estado verdadero. Por eso, nuestras instituciones superan en poco a los casinos. Si es así, y si aceptamos que hay que cambiar el diagnóstico terminal de la patria, debemos plantearnos un nuevo principio como país, empezando con ese pacto social que nunca existió, definiendo en una verdadera constitución los acuerdos fundamentales que rigen la convivencia en sociedades civilizadas. Un pacto social adaptado a los desafíos contemporáneos que refleje un compromiso compartido entre el individuo y la nación, entre la nación y el Estado y principalmente entre la moral personal y la ética pública. Artículo de Simón Espinosa Cordero. El juicio político de Palencia, el más desastroso de la historia parlamentaria. Roberto Aguilar, El Expreso. El correísmo terminó el juicio a Mónica Palencia de la misma manera como lo empezó, a la Bartola, y así le fue, inventando sobre la marcha, desechando unas acusaciones e improvisando otras, echando mano de pruebas no anunciadas, con los retazos de un aparato documental que se anunció intimidante en el origen, pero en el proceso terminó reducido a su mínima expresión en los alegatos finales, con un conjunto de cifras y datos extraídos de fuentes inciertas, con las que se pretendió, sin éxito, desmentir las oficiales. Los asambleístas Leonardo Berresueta y Paola Cabezas trataron de salvar los muebles de una interpelación que por falta de claridad no la tuvo ni con respecto a las acusaciones concretas contra la ministra del Interior. Incumplimiento de funciones, una obviedad. Por el tema del Plan Fénix, una generalidad en la que cupo a la final cualquier cosa. En la cara opuesta de la moneda, una Mónica Palencia metódica y rigurosa, con un conjunto de pruebas numeradas que exhibió con un orden exacto, acometió su defensa punto por punto y señaló con vehemencia todas las violaciones del proceso. Con semejante performance, convenció a quienes tenía que convencer, a la bancada de Construye. Sus abstenciones, 16, y los votos en contra de ADN y los independientes, 40, salvaron a la ministra. Solo el correísmo y los socialcristianos 77 votaron por la censura. Había llegado Mónica Palencia acompañada de un puñado de ministros, con el de gobierno Arturo Félix Wong a la cabeza. Un operativo de seguridad inusitado tuvo lugar en los alrededores de la sede parlamentaria, cuyas calles de acceso fueron cerradas al tránsito, y un equipo médico de emergencia, con ambulancia, paramédicos, parafernalia de primeros auxilios con tanques de oxígeno y reanimadores, montaba guardia junto al salón del Pleno, tal y como ella lo había requerido. No suele la ministra hacer alarde de su condición de discapacitada, pero en esta ocasión la puso por delante junto con la doble marginalidad de mujer inmigrante, con el fin de subrayar su indefensión. Nada de eso le impidió ponerse de pie varias veces a lo largo de su intervención de 2 horas con 40 minutos, que pronunció mayormente sentada para fustigar a sus adversarios con mirada de fuego y voz tonante. Carteles con los datos de la inseguridad en cada provincia, número de asesinatos, de secuestros, de extorsiones, llevaron los correístas para instalar en sus curules, poniendo así de manifiesto la puerilidad de su argumento. A su saber, en este país hay mucha inseguridad y la culpa solo puede ser de la ministra, que tiene que evitarla.
Durante poco más de una hora, el primero de los acusadores, Leonardo B. Resueta, trató de demostrar su argumento principal, que el Plan Fénix no existe, que a lo sumo hay un copia y pega de los planes de Guillermo Lasso, dijo el correísta, y mostró un resumen ejecutivo de 3 páginas como única evidencia de la existencia de un plan de seguridad en el gobierno de Daniel Noboa. Sin embargo, mientras exponía sus razones, era evidente que Berresueta confundía peras con manzanas. Es decir, el Plan Integral de Seguridad que debe aprobar el Ministerio de Defensa y no depende de Mónica Palencia, el Plan Estratégico contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Operativo que el gobierno mantiene reservado y se conoce como el nombre del Plan Fénix. El Plan Fénix sí existe, aquí está, dijo Palencia a su turno, mostrando un mamotreto anillado de por lo menos 800 páginas que no permitió que sean fotografiadas siquiera. Y luego puso un video que terminó de hundir a Berresueta. En él aparecía Aquiles Álvarez, el alcalde correísta de Guayaquil, declarando que sí, que el Plan Fénix existe, que él lo vio y le parece muy bien estructurado. Errática, perdida en el espacio, Paola Cabezas acusó a la ministra de no haber utilizado los 3 puntos de incremento del IVA para financiar los planes de seguridad, tal y como prometió el gobierno. Dijo que la reducción de homicidios intencionales en un 27%, tal y como ha anunciado la ministra, es falsa, pero no presentó datos convincentes que lo demostraran, y dedicó un buen tiempo al tema de los consejos provinciales de seguridad, cuya creación el presidente encargó a Palencia en enero pasado y empezaron a constituirse finalmente en agosto, una cronología que la correísta interpretó como un incumplimiento tácito, lo que sea que eso signifique. En general, tanto Berresueta como Cabezas adolecieron de un gran defecto: falta absoluta de documentación confiable y pruebas debidamente organizadas. Palencia hizo la contabilidad exacta de ese aparato probatorio. Resultó abrumadora. De 140 pruebas anunciadas cuando se presentó el juicio, solo 21 fueron practicadas en la Comisión de Fiscalización y de esas llegaron al Pleno 0. Luego refutó una a una las acusaciones, pero solo aquellas que fueron planteadas en el principio del juicio. Las demás, incluida aquella de los consejos de seguridad en cada provincia, las ignoró por extemporáneas. Y poniéndose de pie, enronqueció de las iras y advirtió que no admitirá ninguna inconstitucionalidad contra el debido proceso. La ley no es para hacer gárgaras, gritó. Expuso sus cifras, sus presupuestos, sus estadísticas, y cuando vino el momento de la réplica de los interpelantes, no fueron capaces de rebatirle. Al fin y al cabo, este juicio debió ser sobre la toma de la Embajada de México, que fue la primera causal que se encontraron los correístas en su afán de tumbar a la ministra. Pero de eso no dijeron ni una palabra. Sí, se nos cayó el argumento, admitió Berresueta, porque no se presentaron sus testigos, que eran 12, y todos empleados mexicanos de la embajada. ¡Qué pena!, se burló Palencia. Dejaron solo a su compañerito Jorge Glass. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Premio Sájarov para la oposición venezolana, máxima distinción europea de derechos humanos. La líder opositora venezolana María Corina Machado y el candidato a las elecciones presidenciales de julio, Edmundo González, han recibido el Premio Sájarov a la libertad de conciencia que entrega cada año el Parlamento Europeo. La Eurocámara ha destacado su valiente lucha para restaurar la libertad y la democracia en Venezuela. It is my privilege to announce that the 2024 Sakharov Prize for Freedom of Thought has been awarded to María Corina Machado, leader of the Democratic Forces in Venezuela. Leader of the Democratic Forces in Venezuela and President-elect Edmundo González Urrutia, representing all Venezuelans. El Parlamento Europeo reconoció en septiembre a Edmundo González como presidente electo de Venezuela en una resolución no vinculante. El premio será entregado el 18 de diciembre.
Francia ofrece 100 millones de ayuda para el Líbano y recaudan 100 millones en donaciones. Francia proporcionará un paquete de ayuda de 100 millones de euros para apoyar al Líbano, según ha anunciado el presidente francés. La guerra entre Hezbollah e Israel ha desplazado a 1 millón de personas en Líbano y ha profundizado la crisis económica del país. Ce qu'il faut, c'est tout simplement abriter les familles, nourrir les enfants, soigner les blessés, continuer d'assurer la scolarité des élèves. Il faut trouver des solutions d'autant plus vite qu'il faut à tout prix éviter que le déplacement des gens du sud vers Beyrouth et d'autres régions du Liban ne crée de nouvelles divisions parmi les Libanais. La guerre doit cesser au plus vite. Il faut un cessez-le-feu au Liban. Con este paquete, París busca ayudar con la restauración de la soberanía del Líbano y el fortalecimiento de sus instituciones. Italia también ha anunciado esta semana una nueva ayuda de 10 millones de euros y Alemania ha prometido 60 millones de euros adicionales para el Líbano. Estados Unidos confirma que Corea del Norte envió soldados a Rusia. Estados Unidos dijo por primera vez que tiene evidencia de que soldados de Corea del Norte se encuentran ahora en Rusia para posiblemente ayudar a Moscú en su guerra en Ucrania, algo que representaría un cambio importante en el esfuerzo ruso por ganar la guerra. Funcionarios estadounidenses dijeron que aún desconocen su objetivo final, pero calificaron la necesidad del presidente Vladimir Putin de contar con mercenarios norcoreanos como una señal de gran desesperación. Me han oído hablar de las importantes bajas que ha sufrido en los últimos 2 años y medio, y esto es un indicio de que puede estar en más problemas de los que la mayoría de la gente cree. Si son cobeligerantes, su intención es participar en esta guerra en nombre de Rusia. Ese es un asunto muy, muy serio. Según Estados Unidos, 3.000 soldados ya se están entrenando en Rusia, hasta llegar a 10.000 efectivos en diciembre, como advirtió Corea del Sur. El gobierno ucraniano sostiene que los soldados se moverán hacia Ucrania en los próximos días. Sin embargo, la Casa Blanca dijo que no está aún claro a dónde se dirigen, ni en qué se están entrenando exactamente. Pero si entraran en guerra, son objetivos legítimos y el ejército ucraniano se defenderá de los soldados norcoreanos de la misma manera que se defiende de los soldados rusos. Por lo tanto, la posibilidad de que haya soldados norcoreanos muertos y heridos luchando contra Ucrania es absolutamente real. El Kremlin no hizo comentarios de inmediato. Hasta ahora Moscú y Pyongyang han negado cualquier envío de soldados norcoreanos. Según expertos, Vladimir Putin busca nuevas fuerzas para seguir con su guerra, mientras Kim Jong-un, el líder norcoreano, ve la guerra en Ucrania como una vía para salir de su aislamiento geopolítico. Frente al resentimiento interno por las enormes bajas que ha sufrido Rusia, más de 600.000 muertos o heridos según estimaciones del Pentágono, Vladimir Putin ahora recurre a fuerzas mercenarias. Según Estados Unidos, es posible que utilice a los norcoreanos contra las fuerzas ucranianas que controlan la región rusa de Kursk. Nada está aún claro, pero es una probabilidad muy alta que preocupa seriamente a Washington. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América. Premio de Periodismo Daphne Caruana 2024. La investigación de 51.000 niños inmigrantes desaparecidos. Una investigación periodística sobre la desaparición de más de 50.000 niños migrantes gana el Premio de Periodismo Daphne Caruana Galizia 2024 del Parlamento Europeo. Lost in Europe, un proyecto dirigido por la periodista holandesa Heesje van Heeren, revela que desde 2021 una media de 47 menores migrantes que intentan llegar a Europa desaparecen cada día. La investigación revela inconsistencias en la documentación y los informes de 31 países, incluyendo Austria, Alemania e Italia, lo que hace suponer que el número real de menores desaparecidos sea mayor. Decenas de miles de niños migrantes se encuentran en paradero desconocido. This is just a tip of the iceberg that there were 51,433 children missing. The last time that we did this investigation, there were only 18,000 children missing back in 2021. So the number did increase. We don't know what happens if we do the investigation again in 3 years. La investigación pone además de relieve que muchos de estos niños son víctimas de la trata de personas o quedan atrapados en redes de traficantes.
Many children are also caught at the borders and they end up in prison for people smuggling whilst they were smuggled themselves. So the EU war against people smuggling works out the other way for minor children. A lot of minor children are in adult detention because of that. El equipo de Lost in Europe recibió el premio en una ceremonia en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Kevin Quito, especial comentarista y relator del deporte ecuatoriano, incorpora a nuestra teleaudiencia la pasión que se vive en nuestros escenarios. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país.
Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.